Una noche que me encontraba viendo videos en TikTok, me topé gracias a mi algoritmo paranormal la historia de una criatura totalmente terrorífica conocida como el Wendigo, un críptido al que se le puede llamar mitológico y también un espíritu maligno. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo al fin del podcast Bogifóbico. Hoy, como ya se dieron cuenta, hablaremos de una criatura proveniente de Norteamérica llamada Wendigo. Así que en esta ocasión, en esta introducción, no les voy a hablar mucho de eso y para que comencemos inmediatamente este video que estoy ansioso por hacer. Así que prepárense y comencemos. Esto es Podcast Bogifóbico. Los inicios de esta famosa leyenda provienen de los tiempos de antes, cuando el pueblo nativo de los algonquinos, ubicados en la zona este de Canadá, gritaban el avistamiento de una terrorífica criatura que no mostraba piedad ante nada que se moviera. Sin embargo, Canadá no fue el único lugar donde se dejaba mostrar este ser. El norte de Nueva Escocia y Estados Unidos dejaban en claro que una bestia come hombres deambulaba por los bosques más oscuros y solitarios cuando la urbanización aún estaba fuera de la imaginación de las grandes mentes de dicho país. Un dato random o un dato freak o un dato importante, aunque suene fuera de sí, la palabra Wendigo fue utilizada por psiquiatras para diagnosticar tales comportamientos en personas que deseaban comer carne humana o por sentir el miedo a convertirse en caníbales. Joe Medeni, claro ejemplo. Además, los indígenas pensaban que aquellos que atentaban contra el medio ambiente o personas codiciosas también estaban dentro de esta psicosis, que en cierto modo terminaba siendo un gran problema para ellos mismos. Pero bien, la mitología del Wendigo es muy amplia, donde se encuentran diversos avistamientos no tan solo por los algonquinos, sino que también otras tribus fueron testigos del crudo ser que comía a niños, hombres y mujeres. Los Ojibwa, tribu del sur de Canadá y el norte del medio oeste de Estados Unidos. El pueblo Cree, ubicados en América del Norte, que con el pasar de los años migraron hacia el oeste de Canadá, los Naskapi, provenientes de los algonquinos, y los Innu, que también provenían de los algonquinos. Cada tribu o cada pueblo fue víctima del Wendigo, quien aprovechaba las más heladas noches de invierno para llevar a cabo su excéntrica cacería. Sin embargo, el Wendigo es la personificación de la glotonería, la codicia y los excesos. Son seres que no se cansan de matar, por lo que después de comerse a una persona, van con el siguiente hasta que ya no quede nadie. Una de las tantas historias que se mencionaba en las tribus es que cuando veían a alguien que poseía las características de un Wendigo, o más bien cuando una persona mostraba mucha codicia en su ser, los demás temían que éste pudiese convertirse en un Wendigo, por lo que después de aquellos antecedentes, las tribus promovían los atributos de la cooperación y la moderación haciéndola parte de su día a día. Ante esto, las tribus antes mencionadas describían al Wendigo como un gigante por su prominente altura, y se creía que éste crecía aún más según la cantidad de carne que consumía, entendiendo que podían existir Wendigos de hasta 4, 5 o 6 metros de altura. Por lo mismo, el Wendigo fue siendo reconocido por otras tribus y pueblos donde se tomó como creencia que si alguien comía carne humana terminaría convirtiéndose en uno de ellos. Principalmente para los algonquinos, el canibalismo se considera un acto muy grave, donde muchos optaban por el suicidio antes de llegar a consumir carne humana. Esto se veía reflejado por la hambruna, ya que los inviernos eran tan fríos que cazar se volvía algo totalmente imposible. Por otro lado, entre los Ojibwa, los Cree y entre otras tribus, existió una danza que se practicaba en tiempos de gran hambruna, una danza ceremonial muy conocida entre ellos que se realizaba como actividad del último día de la danza del sol, y ahí usaban la máscara del Wendigo, mientras bailaban al ritmo del tambor, y así reforzaban el tabú que había de por medio entre ellos y el Wendigo. El frío invierno que azotaba los bosques de Canadá generaban una terrible hambruna entre sus habitantes, quienes comenzaban a desesperarse por no poder consumir algo de carne. Entre ellos había un hombre talentoso, quien fue nombrado como el mejor cazador. Una de las tantas noches heladas del brutal invierno, este hombre deseoso de un pedazo de carne, salió con su camarada a cazar un ciervo, entendiendo que era algo totalmente difícil. No perdían la fe de encontrar a su presa más preciada. Sin embargo, el hambre les había quitado la poca fuerza que les quedaba, por lo que él y su amigo cayeron a la fría nieve.
El cazador, que alucinaba del hambre que tenía, vio que a unos metros había un animal muerto. Deseoso por un pedazo de carne, el cazador hizo el esfuerzo de prender una tenue fogata, donde con un cuchillo cercenó partes del animal para rostizarlo. Sin pensar en su compañero, que cada vez era cubierto por la nieve, este comenzó a comer su tan preciada carne, gozando cada bocado que le daba dicha presa. No obstante, cuando el cazador recobró fuerzas, recordó a su camarada, a quien fue a desenterrar en la cruda nieve. Pero ya era tarde. Él había muerto. Aún así, el cazador seguía teniendo hambre, por lo que el haber comido después de tanto tiempo le generó una ansiedad de volver a saciar su hambruna, mirando a quien fue su amigo como un animal, cayendo en la codicia y egoísmo de comérselo. Al pasar la noche, el cazador comenzó a sentirse raro. Sensaciones extrañas entorpecían sus movimientos. Fue entonces que el cazador vio de frente a sus ojos a un ser oscuro de garras extremadamente grandes y ágil que se acercaba a él. A medida que éste caminaba, el cazador comenzaba a sufrir una metamorfosis, viendo cómo sus manos se convertían en las mismas garras de este ser oscuro que tenía enfrente. Su respiración agitada expresaba dolor. Sus huesos comenzaban a romperse hasta que el brillo de sus ojos no eran más que cuencas vacías. ¿Qué te pareció esa historia? Si bien la historia que acabas de escuchar es conocida como el primer Wendigo, hay otros registros o más bien otras historias que indican lo contrario. Según la data, el primer Wendigo fue un simple hombre enamorado que fue traicionado por su mujer. Por lo mismo, el hombre, al sentirse mal, decidió tomar venganza con sus propias manos, matando a quien fue su amor, arrancándole el corazón para después comérselo. Este acto de venganza fue el inicio de tal maldición, congelando su corazón y transformándolo en una criatura hambrienta de carne humana. Ahora, si buscas en internet, los registros dicen que en el año 1636 hubo la primera mención del Wendigo, escrita por un francés llamado Paul Lee-Jeune, un jesuita francés que vivía en el pueblo de los algonquinos que hoy se conoce como Quebec. ¿Qué historia más interesante? Bueno, el video llega hasta aquí, espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like, si quieres te suscribes y si te tinca, compartes. No olvides seguirme en mis redes sociales que te dejaré en la descripción de este video y también al final del video para que ahí veas y me empieces a seguir y empecemos a hablar, me cuentes tus historias. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye bye.